Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en jueves. Quiero asegurarme que tienen suficiente tiempo para este fin de semana de Memorial Day, para que puedan hacer sus barbacoas, sus carnitas asadas, lo que sea que vayan a hacer. Eh, entonces, por eso hicimos este webinario un día antes y resulta que es una semana con bastantes eventos. Tenemos muchas cosas de las que vamos a hablar. Vamos a condensarlo en una hora esta vez. Vamos a comenzar con una actualización breve. Es un dulcecito. La última semana hablamos acerca de la importancia de la gente, de muchas perspectivas diversas. Todos estaban escribiendo y conectándose con las noticias locales, hablando acerca de lo importante que es el Medicaid. Y esto fue muy importante. Esto salió en Sheboygan, en las noticias de Sheboygan. Los líderes de varios grupos comunitarios se reunieron y hicieron varias opiniones que se publicaron. Esta fue una buena estrategia para mostrar muchas maneras en las que las cortes a Medicaid impartan a los lugares en las comunidades de las personas que conocemos. Entonces, manténganlo en mente como un ejemplo. Yo creo que con los eventos de esta semana nosotros vamos a tener muchas oportunidades, muchas necesidades de seguir diciendo opiniones de lo que estos cortes potencialmente van a significar para la gente que vive en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchísimas cosas. Esta mañana, a las 6:30, hora central, pasó una reconciliación, una amenda por la comitiva de las reglas. Esto empezó a adherirse a la 1 de la mañana el día de miércoles y para las 9:30 ya habían adaptado una enmienda que va a profundizar los cortes a Medicaid que ya se habían propuesto y una manera muy significativa y siguen haciendo cambios en los que estamos trabajando para entender qué significan. Ah, refirieron enmienda, se empezaron a debatir esto, empezaron a moverse como a las 2:30 de la mañana. 4 horas después, la casa ya había pasado una versión de la enmienda a la ley de reconciliación. Fue un voto partidario. eh, lo que quiere decir que Wisconsin tiene la delegación los miembros republicanos de la delegación de Wisconsin, todos votaron sí a la enmienda y los democráticos pues votaron que no. Entonces, esta ley pasó con unos votos muy, muy chiquitos de diferencias, pero pasó. Ahora significa que se va a mover al Senado de los Estados Unidos. No cambios han pasado ahora. El Senado va a tener que acordar en cualquiera de los artículos que ya se pasaron en la ley de la casa. Cualquier cosa puede cambiar, pueden hacer ediciones y volverlos a mandar a la casa para la aprobación. Todavía no terminamos abogando y estar de acuerdo o desacuerdo a lo que se está proponiendo, pero esto es un paso bastante grande que ya se tomó esta semana. Y en la línea de tiempo, el representante de la casa, como ya lo había planeado, pero mañana todos los miembros de la Casa de Senado van a regresar a sus distritos. Entonces, nuestros miembros de Wisconsin van a regresar a Wisconsin para el receso de Memorial Day. Entonces, van a estar en la ciudad esencialmente la próxima semana. El Senado ahora toma las riendas del proceso de reconciliación, de la ley de reconciliación. Van a regresar del Memorial Day Weekend, del receso de Memorial Day. Tuve que editar un poco más la presentación, estaba apurada a las 8:30 de la mañana terminando esto. La casa ya pasó la ley de reconciliación, ahora el Senado puede empezar a hacer su trabajo para editar esta ley.
Los abogados nacionales siguen creyendo que el Senado va a empezar con lo que la Casa ya pasó y va a amendarlo en lugar de trabajar en su propia pieza por separado de legislación y empezar en un proceso de comitivas. Usted, como puede ver en esta línea de tiempo que yo he marcado, todas las cosas que dicen recesos con miembros del Congreso, porque van a venir y regresar a los estados y van a tener tiempo en sus distritos. Y tal vez es momento de que usted hable por teléfono, marque las fechas, porque esto va a ser oportunidades para participar con los miembros del Congreso, especialmente los senadores que ahora están más enfocados en esta ley acerca de sus preocupaciones y sus ideas o los cambios que usted cree que deben hacerse en esta ley. En la línea de tiempo, el Senado tiene una línea en su mente de cuánto tienen que cumplir con las ediciones y pasar su versión de la ley de reconciliación por todo el Senado y regresarla a la casa para que la aprueben, porque el Senado en la casa tiene que estar de acuerdo en la misma literatura de todo esto para que sea una ley. Entonces, si el Senado hace alguna edición, eso significa que ahora la casa tiene que estar de acuerdo a las ediciones y el Senado ha decidido que tiene una fecha límite para agosto 4, que es el receso. Y esto tiene sentido porque este ley va a alzar el límite de gastos y lo tiene que hacer antes de que el gobierno pueda pagar los gastos. La fecha en la que nosotros pensamos que la gente ya no va a poder pagar sus cuentas va movido a agosto. Entonces, el Senado tiene esto en mente como una fecha límite en la que tienen que pasar esta ley de reconciliación antes de que nosotros estemos en deuda. Entonces, hay un número de enmiendas a la ley que ya pasó. Uno, el mayor, los conservadores fiscales se incluyó. Y eso es para implementar el probar su trabajo o los requerimientos exceptos con mucho más anterioridad de lo que la ley lo requiere. Han cambiado los cambios que quedan es para que esos requerimientos, cosas que necesiten implementar esos requerimientos antes del 2026, para diciembre 31 del 2026, comparación del 2028. Entonces, en verdad, recorta la cantidad de tiempo que los estados tienen para ver exactamente cómo van a hacer todo esto y cómo van a programarlo todo para que la gente sepa qué hacer y lo pueda hacer. Los que miran el dinero creen que cuando usted hace algo mucho antes, eso va a terminar ahorrando más dinero porque el riesgo de que la gente pierda cobertura de Medicare, que es lo que esta provisión hace, es ahorrar dinero, suba mientras más rápido se haga. Esta semana el Congressional Budget puso un estimado de lo que ellos pensaron que cada uno de los artículos de la ley va a ahorrar o reducir en gasto federal. Y estos estimados van a cambiar porque la versión de la ley en la que ellos hicieron el estimado fue una versión que pasó antes de que hicieran la mierda que se hizo ayer por la noche, hoy por la noche. La buena noticia aquí es que los cortos a Medicaid ahora, el estimado original que habían hecho es que iban a haber 715 millones de dólares en cortes a Medicare. Ahora lo alzaron a 790 billones. La provisión, el corte a Medicaid, que ahorra más de toda la lista de artículos que impactan al Medicaid, es que pruebe que trabaja o tiene algún excepto. Eso es lo que reduce
el gasto de Medicaid al máximo y reduce las cantidades federales a 279 billones. También hay cambios significativos al programa de nutrición. La mayor parte de esos cortes vienen de SNAP o Food Share. Muchos de los ahorros que el gobierno federal hizo para SNAP, en verdad viene de hacer que los estados paguen por muchas de las cosas que el estado no tiene que pagar ahora. Eso se llama un cambio a los costos del estado. Entonces, el gobierno federal está diciendo que va a ahorrar dinero porque no se está gastando dinero que normalmente se haría, y así es como que dice el estado tiene que gastar ese dinero que nosotros hubiéramos tenido que gastar. El SNAP, los cortes de SNAP y el Medicare, la gente tendría idea de qué es lo que tiene que tener o que se encuentra en esta ley. Este es un gran cambio. SNAP y Food Assistance, la asistencia de la comida, es 100% fundado de manera federal. Esta ley lo va a cambiar, va a requerir que todos los estados paguen el 5% del costo de la asistencia de comida que va a los estados para que puedan obtener la asistencia de comida. Es como una compaginar la contribución. Esta es la primera vez que va a haber una contribución por parte del estado de SNAP. Y el estado se le garantiza que tiene que pagar el 5% y luego la ley dice que si tiene muchos errores, si pagas de más a mucha gente, entonces vas a tener que pagar una contribución aún más grande dependiendo de los errores que hagas. Entonces, Wisconsin tiene un rango de error muy bajo en este momento. Tal vez vamos a estar en el 5%, pero entendiendo que si tienes muchos errores, tal vez tengas que pagar 10%, 15% o 20%, hasta 25% del costo total de la asistencia de la comida para poder tener esta ayuda por parte federal. Wisconsin el año pasado recibió 1.5 trillones de dólares en asistencia de la comida. 5% de esto es como 68 billones de dólares. Entonces, esos 68 millones de dólares por año es el costo que el Estado no tiene que pagar ahora, que va a tener que hacerlo en el futuro si esta ley se aprueba. Hay otros cambios que son importantes aquí. El rango de error es importante porque esto dice qué tanto tiene que pagar en contribución el Estado. La ley cambia cuántos errores tienes que tener antes de que ya no esté muy bien, que cambie la tolerancia a 0. Al mismo tiempo, también aumenta y amplía los requisitos de trabajo existentes para programas de SNAP. Ahora, más personas es- están bajo esos requisitos, están ampliando el rango de edad de trabajo de 18 a 64. Antes era de 18 a 49 años. También eso dice niños que antes podrían estar exentos de estos requisitos de trabajo, están cambiando la edad de dependientes de 18 a 7 años. Entonces, eso quiere decir que muchas más personas tendrían que comprobar que o que están trabajando o que están exentos de trabajar bajo SNAP. Esto crea un aumento de trabajo para el Estado porque tienes que hacer más cosas para más personas. También cambia el monto que el gobierno federal da a los estados para manejar el programa. Ahorita el gobierno federal da 75% y el estado da 25%. Y esto ahora lo baja
a 50%, lo que da el gobierno federal, que quiere decir que el Estado tiene que dar más también. El Estado tiene más barreras para perdonar los requisitos de trabajo. Antes tenían más libertad para eso, pero la idea de la política para eso es para que la comida llegue a las más personas posibles, que no haya barreras para el acceso a los beneficios que existen y asegurar que no pasen hambre. Y este proyecto de ley restringe cuándo los estados pueden dar exenciones a estos requisitos de trabajo de trabajar y por cuánto tiempo. Bajo este, este proyecto de ley, tendrían que tener ah, 10% o menos de desempleo para 10% o más de desempleo para tener cambios a esas exenciones. Entonces, eso que pasa muy rara vez un monto tan alto. Entonces, esto limita muchísimo la flexibilidad que tienen los estados para manejar sus problemas. Para darle una idea de SNAP en Wisconsin, esto es de nuestros amigos del Centro de Investigación sobre comida y acción. Estamos prestando atención a este programa porque tantas personas con discapacidades y personas mayores usan este programa y 2/3 de las personas que están en SNAP también están en Medicaid. Entonces, recortes a ambos programas va a impactar a algunas de las mismas personas, pero de diferentes maneras. 45% de las personas en SNAP tienen una discapacidad y ayuda a muchas personas en el estado de Wisconsin. Esto es un tipo de resumen de los cambios de SNAP. No vamos a quedarnos mucho tiempo aquí, pero para ver si esto crea un hoyo en el presupuesto del estado, que eso lo hemos hablado muchas veces, si bajas. Si reduces el financiamiento federal para programas estatales, pues una tercera parte de financiamiento para los programas estatales viene del gobierno federal. Entonces, si el gobierno federal dice que el Estado tiene que pagar más para esos programas, esto va a tener costos significativos para nuestros presupuestos estatales para seguir teniendo SNAP a nivel de que lo teníamos. Entonces, recortes en Medicaid, hemos hablado de muchos de esos antes. Esa es una lista de algunas de las ideas principales que están en el proyecto de ley de reconciliación que acaba de pasar. Medicaid no tiene un requisito de comprobar que estás trabajando o que estás exento, pero eso obliga ahora a los estados tener un tipo así de programa y el proyecto de ley define quién tiene que participar y quién está exento, pero hay muchas cosas que la legislación federal no le dice a los estados de cómo manejar sus programas. Entonces, otro cambio en este proyecto de ley es que las personas que están en Medicaid ahorita, el nuevo requisito de comprobar que o estás trabajando o exento va a ser vigente para ti también. Entonces, si estás renovando tu cobertura de Medicaid, eso es otra cosa que tendrías que comprobar para renovar, además de todas las otras cosas que ya hace ahora. Este proyecto de ley también hace un cambio que si estás aplicando por primera vez, no solo tienes que comprobar que eres elegible, que sí eres elegible o válido para este programa, todos los requisitos normales de Medicaid y además tienes que comprobar que ya estás cumpliendo
con el requisito de 80 horas de involucramiento comunitario. ah, que es, ahí está el requisito de trabajar. Y tienes que tener eso antes de poder entrar a Medicaid. Entonces es una barrera adicional para siquiera entrar. Y todavía no es muy claro qué pasa si no cumples con esos 80 horas de involucramiento comunitario, pero sí parece que es una barrera para entrar a Medicaid en este proyecto de ley. Personas que pierden su cobertura de Medicaid porque no han hecho suficiente involucramiento comunitario, no podrían tener ningún subsidio si es que lo podrían tener bajo este proyecto de ley. Entonces, es crear un montón de trámites y procesos, todos diseñados para asegurar que las personas están cumpliendo con el requisito de trabajar o comprobar que están exentos. Algunos de los otros cambios que están en el proyecto de ley que creo que impactan a este estado reducir la cobertura retroactiva de 3 meses a un mes. Entonces, si no estás en Medicaid, pero estás aceptable, cualificado para Medicaid, ahorita Medicaid dice que una vez que estés en el programa, nosotros vamos a cubrir los 3 meses anteriores, tus gastos médicos. Y ahora lo baja a un mes. Y eso es muy importante. Si tuviste una situación médica muy severa, tuviste que estar hospitalizado, entonces potencialmente las personas podrían terminar con gastos médicos que no pueden pagar o hospitales con gastos que no pueden cobrar. También hay cambios de cambiar cómo los estados pueden cambiar, gastar el dinero en Medicaid. La enmienda que mencioné que el comité de reglas introdujo el miércoles en la noche hizo algunos cambios que hacen todavía más fuertes los recortes de Medicaid. Tienes que comprobar que estás trabajando o exento antes. Y también hay cambios que afectan nuestro estado. Nosotros somos uno de 10 estados que no ha aumentado la cobertura de Medicaid para personas ah, que ganan cierta cantidad de dinero, un límite. Y esta enmienda hace, hace menos deseable para estados que no han aumentado que lo hagan. Aumentar el límite de cuánto pueden ganar para recibir Medicaid. Entonces eso potencialmente puede afectar nuestro estado. Kaiser Health hizo una investigación, un análisis de la versión del proyecto de ley como estaba el lunes, no como lo enmendaron hoy, pero le da un buen vistazo. Cada estado realmente está impactado por la carta de recortes que están en este proyecto de ley. Entonces, aunque Wisconsin está en el lado más bajo. Somos el cuarto estado desde al abajo en la reducción de Medicaid, pero eso no quiere decir que no tenemos impactos, solo quiere decir que los impactos a nuestro estado es menos que a otros estados. Y como hay tantos puntos en este proyecto de ley que realmente están dirigidos a estados que han aumentado la cobertura de Medicaid bajo el ACA para el Affordable Care Act. Entonces, en estados que Medicaid están tratando a más personas,
podrían estar más impactados. Pero aún con este análisis inicial que tiene Kaiser, si vas a a este sitio y ven algunas de las tablas, el proyecto de ley como estaba el lunes, ah, dice que puede ser una reducción de 9% por año, 400 millones de dólares, y eso podría ser 800 millones si pasa este proyecto de ley. Y también hacen una predicción de cuántas personas que tienen Medicaid ahora perderían su cobertura de Medicaid. Y en nuestro estado, dependiendo si ves una proyección de lado alto o bajo, podría ser unos 66,000 a 83,000 personas. Kaiser hizo otra proyección con los cambios del lunes y también dijo que estas reducciones de gasto están saliendo de ideas que hacen más difícil entrar en o quedar en Medicaid, sobre todo requisitos de trabajar, pero también hace más difícil determinar quién está apto para Medicaid. Y todos estos ahorros es de aumentar trámites, que aumenta el riesgo de errores o el riesgo de que las personas pierdan cobertura por sus errores. Han hecho muchas cosas en las últimas semanas. Kaiser Health Foundation nuevamente hicieron algunos estimados y esto no incluye a la gente por más de 65 años. Hay mucha gente en Medicaid más arriba de 65, pero la idea de que la gente va a perder la cobertura de Medicaid, lo que pasa es que muchas personas terminan con un periodo de tiempo sin seguro, lo que quiere decir que si algo pasa en ese momento, pues no van a tener la habilidad de cubrir esas cuentas y entonces es un gasto mayor para el sistema de salud y la gente que tiene seguros privados se les pide pagar más por la gente que no, para compensar a esta gente sin seguro. Las otras piezas, la gente que pierde el Medicare, no están perdiéndolo porque no sean elegibles. Porque cumplen con los requerimientos, lo pierden específicamente porque la documentación es muy difícil o hicieron errores y terminan nuevamente en Medicaid eventualmente. Entonces, yo creo que estas gráficas enseñan que las políticas en sí están incrementando la cantidad de riesgos para la gente terminar temporalmente sin seguro y va a impactar a la gente que tiene Medicare ahora tener algún tipo de seguro médico porque la situación cambia y prueban que han perdido, ya no son elegibles para Medicare. Entonces, ¿qué tipo de problemas estas provisiones van a crear para los estados? Nosotros hablamos mucho acerca de los problemas de presupuesto, pero también hay muchos riesgos cuando tiene una nueva idea de que no lo está haciendo ahora. Esto quiere decir que los estados tienen muchas cosas que pensar y tienen que averiguar. Y yo me voy a enfocar en los exempt requirements, los requerimientos exentos. Y esto es un proceso muy grande que tiene que funcionar bien para que 1.2 millones de personas que están en Medicare en Wisconsin, en cualquiera que lo solicite, que no esté ahí todavía. Usted tiene esta ley y lo que sea lo final, lo que finalicen, eso quiere decir que el Departamento de Salud tiene que averiguar qué significa en cómo hacemos las cosas ahora y qué necesitamos cambiar, basado en lo que haya hecho el Congreso. Hay muchos cambios que tal vez signifiquen que el Estado tiene que cambiar cómo hace las cosas, tal vez necesiten cambiar, añadir más cosas para que la gente tenga que hacer o comunicar claramente los cambios que van a tener que hacer y comunicar todo esto a los participantes.
Muchas de las cosas que están en esta ley tal vez signifique que hay más trabajo y que tal vez necesiten más trabajadores que hagan nuevas tareas. No va a significar que van a traer más dinero para pagar los trabajadores extras o los gastos administrativos. Y tal vez agarren ese fondo, tal vez no. Puede significar que tal vez tiene más cosas que hacer con el mismo número de personas, lo cual va a hacerlo aún más difícil hacer todo lo que se necesita hacer de manera correcta y a tiempo. Y puede ser que haya cosas de tecnología que necesiten cambiar para asegurarse que el Estado está cumpliendo, que no pierda dinero, que no se le penalice, o prevenir errores que puedan lidiar a problemas que el Estado va a tener que ver cómo evitar. Entonces, hay que pensar acerca de probar su trabajo o las excepciones. Hay muchas decisiones que el Estado va a tener que hacer en un tiempo muy corto, pensando acerca de tener que estar listos para implementar un sistema nuevo para 1.2 millones de personas para enero 1 del 2027. Ya estamos casi en junio del 25 y no sabemos cuáles son los detalles finales de la ley porque no ha pasado, no la han firmado en ley, entonces las cosas aún pueden cambiar, pero nada más para ponerle en este marco de perspectiva, ¿qué significa que tengamos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar de hacer diferente? Muy rápido, estos son todos los tipos de decisiones que el Estado tiene que averiguar en un tiempo muy corto. ¿Con qué frecuencia queremos que la gente pruebe sus trabajos, sus excepciones? ¿Qué tipo de documentación tienen que traer para cumplir con, con los requerimientos de participación comunitaria? Tal vez algún tipo de actividad que haga. ¿Quién cumple con las excepciones? ¿Cuál va a ser el proceso para que la gente que no esté en Medicaid? ¿Qué necesitamos hacer para la gente que está renovando, los que ya están en el Medicare? Y va a haber gente que no va a cumplir con los requerimientos, lo que significa es que tenemos que averiguar cómo rastrear esto y poner la gente en un proceso que tal vez los ponga en algún proceso de desinscribirlos. Esto es mucho que tenemos que hacer y esto todo es diferente a las experiencias que la gente regular tiene que cumplir con esos requerimientos, tendría que pensar. Como ejemplo, porque nosotros hemos escuchado muchos legisladores decir que como ponemos excepciones en la ley para estos requerimientos, están tratando de reclamar que eso protege a la gente vulnerable. Y nosotros consistentemente hemos dicho, bueno, cuando usted pone una excepción, siempre va a haber gente que cae afuera de esa categoría que no lo puede probar. Y esta es otra barrera para las personas. Un ejemplo de esto es la categoría de portadores de salud. Ellos están exentos de los requerimientos de trabajo, pero el lenguaje, papás, parientes de una persona con discapacidad, cuando usted piensa acerca de esto, suena bien cuando lo lee, pero si usted es una persona con discapacidad que usted se le paga, no es papá, no es guardián, no, entonces estás excluido. Si usted es un adulto que no es una persona con discapacidad, que es la mayor parte de los portadores de salud cumplen con esto, entonces esto sí los implica. Esta excepción no aplica para todos los portadores de salud y aun cuando usted cumpla con los criterios para esta excepción, ahora el Estado tiene que averiguar todas unas maneras para que usted pueda probar que usted cumpla con esta excepción. Algunas de las preguntas que el Estado tiene que contestar es si usted es portador de salud, ¿qué es lo que te califica como un portador de salud? Hay cosas que tienes que hacer
¿Qué tantas de estas cosas tienes que hacer? ¿Cómo pruebas o documentas que tú estás estás aportando cuidado de salud? Todos estos son preguntas importantes que van a determinar si la gente que está haciendo las cosas de trabajo no pagado en este momento, si se contara lo suficiente, estuviera incluido en esta excepción. Y esta prueba de excepción se convierte en otra pieza de algo que siempre va a tener que hacer como parte de la renovación de Medicaid. Hay muchos grupos de personas que los estados van a tener que averiguar quién encaja en qué categoría. Y nosotros pensamos que hay algunos grupos de personas que están en Medicare en este momento que tal vez tengan una dificultad para probar que están exentos. Y enlisté algunos de ellos en esta columna. Muchos de ellos son personas con discapacidades que están en Badger Care, que normalmente se considera un cuerpo capaz de trabajar en Medicare, pero hay muchas personas con discapacidad. Y también hay adultos que están en Badger Care y algunos de ellos tal vez tengan dificultad, más dificultad que otros para tener la documentación de decir, hey, yo cumplo con la criteria de exención. Y si no, pues entonces van a tener que cumplir con participación comunitaria o trabajo. Todo esto es una manera más larga de decir que los cambios que se están añadiendo a la documentación, muchos procesos, muchos de encajas o no encajas con una excepción o no, y dependiendo de si encajas o no, significa que tal vez tengan que hacer cosas diferentes. Todo esto van a ser maneras en las que usted va a poder obtener ahorros cuando la gente no puede pasar por el proceso, ¿verdad? Todos estos procesos extras y documentaciones incrementan la posibilidad de errores. Los errores a manera de administración por parte del Estado van a seguir siendo errores. Si la ley se pasa como está ahorita, la mayor participantes de SNAP y Medicare van a pasar por más papel y van a tener que saltar más obstáculos para estar dentro del programa. Si ustedes son un grupo de personas, que muchos de ustedes han estado en Medicaid, algunos de ustedes tal vez han tenido errores en este momento. Entonces, usted está en una posición bastante buena para entender las consecuencias de qué pasa cuando alguien hace un error. Y puede ser un error que hizo el Estado o un proveedor, un error de personal. Si usted piensa que si algo ha pasado por accidente y cambió el nivel de servicio que recibe cuando no debe haber pasado, tal vez un trabajador le pagaron menos o la documentación se mandó a la persona incorrecta, a la dirección incorrecta, accidentalmente le han desinscrito de Medicaid. De hecho, eso ha pasado el otoño pasado, una cantidad de gente en los les volvieron a poner una prima o trataron de hacerlo. Y es que no podían manejar todas las peticiones al mismo tiempo y la gente que estaba, el sistema, la gente que pagó no grabó el pago correcto y automáticamente los botó del sistema. No es que haya cambiado la, los requerimientos o que ya no fueran elegibles, es que el sistema no lo grabó a tiempo. Y automáticamente hubo gente que perdió cobertura. Estos son los tipos de errores que si usted ya ha pasado por ellos, esto puede ser de valor para que los legisladores lo puedan escuchar, que esto tiene consecuencias para la gente, ¿no? Cuando pasan estos errores. Y algunas veces la documentación que la gente que tiene que hacer ahora tiene un tiempo específico y es intensiva y hay mucha gente que necesita ayuda para poder rellenar todo esto. Si usted hace un error que tiene que corregirse de alguna manera, este es otro
buena experiencia de compartir con un legislador. Esto es lo que significa ahorita y usted me está pidiendo añadir más y más documentación a la gente que tiene una línea de tiempo y que se tienen que hacer bien. Déjeme decirte qué pasó cuando algo no sale bien. Si te denegan algún servicio, si tienes que corregir un error, qué tanto tiempo le toma, cuántas llamadas tienes que hacer, cuántas horas, has pasado por alguna falta de cobertura o retraso de cobertura, lo que ha significado para usted, ha perdido trabajadores mientras está esperando a que alguien apruebe la documentación. Todas estas son cosas que nosotros hemos escuchado de las personas como usted y nosotros pensamos que es importante elevar estas experiencias y decir, mire, estas cosas pasan ahorita y tienen una consecuencia bastante grande en las vidas de las personas. Añadir más cosas que se tienen que hacer bien va a incrementar el riesgo de que más personas pasen de los que ya hemos tenido o vuelvan a pasar en el futuro. La otra cosa que estoy pensando que usted como grupo tiene mucho que decir es, muchas de las personas dicen que el sistema actual que tenemos, todas las diferentes documentaciones y formas y todo esto es difícil entender, es difícil, hay mucha gente que necesita ayuda para hacerlo de manera correcta, incluyendo mucha ayuda para las proveedores de salud que no se les paga. Entonces, hacer esto más difícil y complicado incrementa el reto para aquellos trabajadores que no se les paga para que puedan hacer ayuda de manera correcta. Y siempre hay mucha gente que tal vez puede hacerlo ahora, pero tal vez eso no vaya a ser el caso en el futuro. Y añadir más cosas va a hacerlo más difícil para que lo hagan correctamente en el futuro y va a tener consecuencias. Muchas personas que son cuidadores sin pago ahora podrían también no poder seguir haciendo ese tipo de trabajo o, las personas podrían usar los soportes que tienen, ah, dejar de usarlos. Y eso sería un problema de cobertura, porque los problemas de cobertura existen todo el tiempo que la persona existe en Medicaid, aunque la situación en su alrededor cambie. Bueno, pueden ver por el título que perdí otra revisión. Aquí dice cuando la casa vote, sean preparados para reaccionar, pero la casa ya votó. Ya hoy en la mañana muchas organizaciones de personas discapacitadas están sacando notas de prensa y manifestando cómo se sienten sobre este proyecto de ley. Estamos estamos hablando sobre propuestas que han salido desde hace 3 semanas o 2 semanas cuando el Senado lo hizo público. Entonces ya están ustedes familiarizados con, aquí está el paquete de el juego de ideas que están proponiendo y recortes que están proponiendo y ustedes saben qué quiere decir si hay menos dinero entrando al Estado para Medicaid y qué quiere decir eso potencialmente para usted o para su negocio si estas ideas se vuelven ley realmente. Entonces, si ustedes están conectados con organizaciones de personas discapacitadas en su comunidad o organizaciones que dan seguimiento a eso o están en una comunidad con muchas personas que reciben Medicaid, pídeles a estas organizaciones que emitan una declaración. No tiene que ser largo, puede ser algo muy corto, pero si hay muchas reacciones de personas con diferentes perspectivas al mismo tiempo llegan esas reacciones, esto da un mensaje fuerte a los legisladores que estas ideas hacen mucho impacto y no son populares, no son queridos. Porque aunque la Casa ya aprobó este proyecto de ley, el Senado sigue y el Senado puede hacer cambios y van a estar viendo las reacciones de ustedes. Estos recortes sí van a tener un impacto
a todos los estados, incluyendo esto, no están solucionando ninguno de los problemas que el Congreso dice que quiere resolver y ciertamente no mejoran Medicaid. Entonces, esos son algunos temas amplios que ustedes pueden incluir en una declaración. Esta es una idea que un miembro de un grupo de base como ustedes dio. Muchos de ustedes han estado comunicando seguido con nuestros legisladores federales desde junio sobre los recortes de Medicaid y han escuchado muchas cosas durante estas semanas y a veces escuchan la misma cosa aún el mismo mensaje, aun cuando usted ha mandado más información o usted ha dicho, no, no creo que esto sea correcto. Entonces, uno de nuestras personas de base dice, uno de mis legisladores me ha mandado una carta que ya incluye muchos puntos que yo ya les he dicho que no es cierto. Entonces, su idea es tomar una pluma roja para editar la carta, o, ah, marcar las partes incorrectas y decir por qué no están incorrectas. Puedes mandar una carta así editada a sus periódicos locales. Muchos de ustedes han intentado comunicarse con sus legisladores o tener reuniones con ellos o tener llamadas de teléfono o discusiones en persona y muchos de ustedes han reportado que, oye, yo no he tenido éxito en conseguir tiempo con mi eh, con mi representante elegido para decir mis preocupaciones y si ya lo han escuchado una vez, no lo quieren escuchar otra vez. Y yo estoy viendo las ideas en este proyecto de ley y no refleja ninguna de las preocupaciones que tengo yo y otras personas con quienes he hablado. Entonces, no solo es una buena idea mandar la carta corregida a la prensa, sino también hablar sobre los esfuerzos que muchos electores han hecho, incluyendo ustedes, para decir, estas son las cosas que no son ciertas, no van con nuestra experiencia. Y pensamos que estos elementos de este proyecto de ley nos van a impactar y ponernos bajo más riesgo como una estrategia para que sus legisladores sean más responsables. También pueden tomar foto de la carta, ponerlo en sus medios sociales. Lo más que compartimos y amplificamos voces ahora es importante. Sé que muchos de ustedes han estado haciendo eso durante meses de manera consistente, pero es importante mandar un mensaje muy fuerte al Senado de Estados Unidos que las ideas que la Casa de Representantes a nivel federal aprobaron son no son nada populares, están muy en desacuerdo con lo que muchas personas han vivido. Y entonces es importante que lo más gente posible sepa qué hay en ese proyecto de ley y por qué están preocupados. Yo me reuní con algunos de los legisladores estatales esta semana pasada y estaban haciendo preguntas y yo estaba compartiendo como nosotros hacemos cada semana. Es un proyecto de ley, es muy largo, más de 1000 páginas. No les culpo por no haberlo leído mucho y yo misma apenas me estoy adentrando a esa propuesta. Mucho de lo que está en la propuesta de ley no están relacionados con Medicaid o SNAP, pero no tenían una idea clara de que, eso realmente está ahí, o eso quiere decir esa parte. Entonces, sepan que aunque ustedes son expertos, las personas a su alrededor no necesariamente conocen los contenidos de ese proyecto de ley ni cómo les va a impactar. Y usted puede tener un papel muy importante en diseminar esta información. Entonces, la próxima semana, los legisladores van a casa. Hablamos la semana pasada de hacer un plan. Todavía hay tiempo. Quizás su legislador va a asistir a un desfile de Memorial Day. Muchas veces este es un tiempo que los legisladores les gusta hacer
eventos comunitarios. Quizá tienen un evento programado porque luego les gusta hacer eventos públicos en este tiempo. Y aun si no se topan con ellos en la calle o en la fila, en la ruta del desfile, usted puede intentar contactarlos y pedir su tiempo, ya sea su tiempo específicamente o tiempo de su personal. Es la misma manera. Puedes invitar a los legisladores a su casa o a su organización de discapacidades o a un grupo de familias para hablar de sus preocupaciones, sus dudas sobre este proyecto de ley. Eso sería una muy buena estrategia. Varios de ustedes han visitado oficinas distritales. Ahora sabemos que la casa ha pasado, ha aprobado ese proyecto de ley. Sabemos cómo han votado los miembros de nuestras delegaciones. Entonces, si usted vive en un área con un miembro republicano en el Congreso, usted sabe que su representante votó sí. Y saben que si tienen un representante demócrata, saben que ellos votaron no para este proyecto de ley. Entonces, esto se vuelve un nuevo punto de discusión para hablar. Pueden hablar sobre por qué votaron así. Hablen de sus preocupaciones o hablen de su apoyo para cómo votaron. Y si no están en su oficina distrital o si usted va a la oficina distrital, váyanse preparados para dejar algo ahí y tomen fotos para que la gente en sus medios sociales, en su mundo de medios sociales, sepan, aun cuando no les den una respuesta, porque eso ha sido una estrategia cada vez más frecuente para legisladores que ya no están respondiendo a sus electores. O luego hacen asamblea general, town hall meeting en su pueblo y llega la invitación muy a último momento para que no sepa la gente y no vaya. Es una estrategia nueva que está diseñado para mantener muy pequeña el grupo de personas con quienes interactúan y que sean personas que ellos conocen y que ellos quieran. Entonces es importante que usted se contacte con ellos para que ellos sepan cuántos de sus electores están viéndolos y que sí están viéndolos. Y si tienen un negocio, usted puede invitar al legislador a su negocio y hablar de cómo va a afectar a su negocio, a sus clientes y cómo los asuntos que usted ve, o los problemas que usted ve en Medicaid no están resueltos con estos recortes. Entonces, lo que quieren decir, lo que significan esos recortes es sencillo. Estos recortes son cosas que han escogido. Están escogido reducir el monto de dinero que entra al gobierno. Hay recortes de impuestos. Han decidido quién recibe el beneficio de esos recortes de impuestos. Y entonces podrían haber hecho escogido otras cosas. Hay que recordarnos que este proyecto de ley es una elección. No resuelven, no mejoran Medicaid, no mejoran la cobertura que tiene la gente o resolver el problema de cuidadores me- o mejorar o cambiar el tipo de servicios que necesita la gente para quedarse en su casa y en su comunidad. Crean nuevos problemas con los estados que va a costar cobertura de Medicaid para varias personas. Y cualquier persona que no puede recibir o que pierde cobertura de Medicaid va a estar empeorado. Entonces, ustedes son del grupo de personas que han estado en la primera línea diciendo esto importa y todavía ustedes hacen falta. Importa mucho su participación. Ustedes saben completamente qué quiere decir si tienen menos salud que ahora y es tiempo de asegurar que las demás personas también sepan.
no sean tímidos. Ustedes por lo general no son tímidos, pero hay que ser salir más con este tema. Nadie debe de estar temiendo perder su cobertura. Y ustedes han apoyado mucho para que la gente sepa qué quiere decir este proyecto de ley. Es fácil. Ahorita es fácil sentir que no hemos tenido no hemos ganado nada, pero las ideas la, el proyecto de ley que el representante Johnson sugirió antes era mucho más fuerte. Algunas de las ideas que estamos hablando varios meses, estos han sido ideas que ya no están en este proyecto de ley y este en sí es una gran victoria. Entonces hay mucho impacto en este proyecto de ley y hay varios puntos que van a tener impacto en personas que tienen Medicaid, pero no es lo peor que podría ser que teníamos miedo en enero, febrero o marzo. Es mucho menos que esto y su actividad es la razón de por qué ha sido tanto menos. No hay cortes, no han pasado los cortes. Este es el tiempo en el que nosotros empujamos más fuerte, hacemos más la voz para influenciar el Senado a tomar diferentes opciones. Mientras este es un momento en donde la casa ha pasado algunas cosas que tienen muchas ideas que van a impactar a nuestra comunidad. Nosotros no hemos terminado con esto. Ya hemos ganado de manera significativa. En las siguientes semanas, nuestra tarea cambia a influenciar el Senado y ver cómo muchas de las cosas que nosotros no nos gustan, podemos quitarlas de esta ley. Y esto puede pasar o cambiar para que sean menos impactantes a la gente a la gente que nos preocupa, ¿no? Y con esto vamos a parar la presentación y tomar algunas preguntas, si es que hay preguntas.